del webinar y vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, buenos días, bienvenidos a este webinar que da comienzo ahora. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro del Grupo Integra. Ahora os comentaré un poquito. Agradeceros el tiempo, espero que esta horita en la que vamos a estar hablando, pues eso, de Power BI, así a nivel, sobre todo general, contaros características, licenciamientos, posibilidades de despliegue, etcétera, etcétera, pues por lo menos os contemos algo que a lo mejor no sepáis. Espero que sí. Tenéis aquí también mi correo electrónico para que me tengáis localizado. Como he dicho justo antes, por si acaso ha habido alguna persona que se ha conectado justo ahora, comentaros eso, la sesión la estamos ya grabando. Si tenéis cualquier tipo de problema, os entra una llamada, os tenéis que ausentar, bueno, pues no os preocupéis porque os podemos hacer llegar tanto la presentación como la grabación de la sesión. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, activamos ya tanto la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar por si, bueno, pues tenéis también algún tipo de problema con la visualización o os pasa cualquier cosa, bueno, pues nos lo podéis indicar ahí. Y también activamos la zona de preguntas. Bueno, no podemos abrir el micro, estamos mucha gente, pero sí que os animamos a que durante el transcurso de esta hora que va a durar así el webinar, cualquier pregunta que os surja, pues yo os animo a que no os la quedéis en el tintero, que la podáis lanzar en el chat, la recibimos. Yo intentaré, o sea, en la zona de preguntas, no en la zona de chat, en la zona de preguntas. Intentaré, si podemos acabar justo 5 minutos antes, si da tiempo y hay alguna pregunta, responderla. Si no, si no me da tiempo, como estarán ahí guardadas, las responderemos posteriormente. Y también, como tenéis aquí mi correo electrónico, lo dicho, si después al día siguiente o cuando sea queréis preguntarnos cualquier tipo de duda o de tema, pues tenéis aquí mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que, bueno, por mi parte, hechas las presentaciones y, bueno, la verdad es que un gusto volver así ya a la vuelta, en mi caso, la vuelta al cole. Ya están, espero que estéis todos bien. Me vais a permitir que os tutee desde la lejanía que nos da aquí pues eso, la tecnología, ¿no? Y bueno, pues eso, volvemos otra vez a todas las sesiones de webinars que hacemos desde el Grupo Integra para, bueno, pues para contaros temas, tecnologías en las que estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues que queremos que las conozcáis o por lo menos contaros cosas que a lo mejor no sepáis, ¿no? Y para mí, si conseguimos eso, para mí ya el webinar pues ya ha cumplido las expectativas. Como os mandaremos la presentación, nada, simplemente por si no nos conocíais, rápidamente 2-3 slides de quiénes somos, que las voy a pasar súper rápido para que simplemente nos tengáis identificados, pues eso, como una empresa de tecnología, de consultoría tecnológica y estratégica, pues el número de personas que estamos, que ya llevamos más de 30 años en el mercado, somos más de 700 personas en toda España y un poco los distintas sedes o centros de trabajo que tenemos, sede principal Zaragoza, luego pues, Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante, etcétera, etcétera. Y lo que serían las líneas de actuación en las que estamos apostando y estamos dando servicio a nuestros clientes, pues tanto en temas como talento, estrategia, tecnología, marketing digital o experiencia digital, soluciones de negocio y todo lo que sería la parte de data services, que es donde yo llevo pues, todo lo que es la parte de expansión de negocio y como podéis imaginar, pues es por eso por lo que estamos hablando aquí de Power BI, ¿no? Dentro de todas las líneas estratégicas que tenemos, pues evidentemente somos top partner de Microsoft y una de las líneas es toda la que es la línea de Power Platform y de Power BI. Y bueno, pues eso, un poco las tipologías de servicios a las que estamos dando a nuestros clientes y como veis, pues evidentemente todo lo que es la parte de Business Intelligence, arquitectura del dato, inteligencia artificial, lo estamos apostando pues principalmente por entorno Microsoft y por Power BI. Y bueno, aquí también comentaros ya para empezar a hablar más en detalle de lo que es el asunto del webinar. Siempre nuestro foco en nuestro área de Integra Data Services es precisamente el dato, ¿no? El conseguir que las empresas sean data driven y que al final pongamos siempre el dato en el centro para a partir de ahí poder actuar, tomar decisiones en base a ello, ¿no? Y evidentemente ese dato lo vamos a poder generar, lo vamos a poder gestionar y lo vamos a poder analizar, ¿no? Entonces siempre van a surgir ahí herramientas en cada una de las opciones que vamos a trabajar, ¿no? En general y evidentemente siempre con ese ciclo infinito en el que el dato siempre está en el centro para que al final tengamos ese dato completamente
correcto, certero y que evidentemente cualquier decisión que tomamos siempre sea en base a esos datos fidedignos, ¿no? Eso es lo que nos convierte a las empresas en empresas data-driven, ¿no? Bueno, y evidentemente vamos a hablar de Power BI, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente es una de las herramientas, o es la herramienta líder, en este caso, en el sector de las herramientas de Business Intelligence para poder precisamente eso es tomar decisiones en base a los datos que podamos ir gestionando. Y además lo introducimos dentro de lo que sería la suite de Power Platform, que es la suite que ya desde hace varios años pues Microsoft ha ido introduciendo funcionalidades siempre bajo el prisma que os he comentado de primero, bajo un planteamiento, lo que llamamos low code, no code, es decir, pues sin programación o con muy poca programación, pues prácticamente configuración, en configuraciones sencillas, vamos a poder crear bueno, pues un ecosistema digital siempre partiendo del dato como ese dato inteligente y a partir de ahí podemos analizar datos con Power BI, que es lo que de lo que vamos a hablar principalmente hoy. Vamos a poder actuar, pasar a la acción de una forma rápida con pequeñas aplicaciones como Power Apps y sobre todo también cerrar el círculo automatizando o integrando procesos de una organización con Power Automate. Y todo eso, evidentemente, se retroalimenta, se generan más datos, se mantienen, se evolucionan y vamos a siempre tener esta herramienta de Power BI para poder, bueno, pues tomar decisiones, ¿no? Aquí también os pongo esa foto con todo el ecosistema Power Platform. No voy a entrar en el detalle, simplemente hoy vamos a hablar principalmente de Power BI. Simplemente, bueno, pues que sepáis que en Integra, nuestro grupo, pues tenemos un equipo de unas 40 o 45 personas que están focalizados en desarrollos sobre todas estas tecnologías, ¿no? Pues de Power BI, Power Apps, Power Automate, etcétera, etcétera. Ahora ha salido recientemente Power Pages para poder hacer páginas web de forma rápida y, evidentemente, todas las herramientas que también, conectores, herramientas de inteligencia artificial o database como base de datos, como servicio que están incluidas en Power Platform. También que sepáis que estamos haciendo también eventos más en el que hablamos o bien solo de Power Apps o de Power Automate o generalistas o nos focalizamos en algunas de estas otras tecnologías. Hoy lo que vamos a hablar es de Power BI. Y al final, ¿qué es Power BI? Bueno, imagino que a lo mejor muchos ya lo vais conociendo. Para mí el objetivo es sobre todo que veáis la foto global, porque ahí, bueno, pues yo creo que es importante, a lo mejor muchas veces los usuarios se han quedado en una pequeña parte, ¿no? de ese gran iceberg que es Power BI, porque al final Power BI, como veremos luego, no es un producto como tal, al final es un conjunto de herramientas, es una tecnología en la cual lo que nos va pues a provisionar es un conjunto de herramientas para poder hacer ese análisis empresarial, poder tomar decisiones, nos va a permitir conectarnos a cientos de orígenes de datos, luego vamos a ir viéndolo más en detalle, extraer esos datos, modelizar esos datos, crear relaciones, crear jerarquías, crear KPIs y a partir de ahí, de una forma muy sencilla, poder realizar un análisis de una forma muy visual, es decir, creando o cuadros de mando o informes paginados muy visuales que luego vamos a poder compartir con cualquier persona, tanto de nuestra organización como de organizaciones externas, etcétera, etcétera, y vamos a poder ya analizar esa información de una forma visual, interactiva, pues a través de un entorno web o a través de un entorno de movilidad. Y siempre bajo un planteamiento securizado, gobernado, con la garantía de que, bueno, porque los datos están seguros, de que no salen del entorno de Power BI y evidentemente, pues siempre con esa garantía que nos da Microsoft. Aquí siempre ponemos un poco, pues recalcar, que no es que lo digamos nosotros que Power BI es la herramienta líder, lo dicen pues estudios o empresas de análisis como en este caso Gartner, que es pues vamos a decir, la empresa referente en este tipo de análisis y como veis, bueno, pues desde los últimos 4 o 5 estudios de benchmark que hacen de distintas tecnologías, en la que es correspondiente a Business Intelligence, siempre ya ha puesto a Microsoft como, bueno, pues como líder destacado, ¿no? Bueno, aquí simplemente lo más importante es lo más a la derecha y lo más arriba, ¿no? El sector de los líderes. Al final esto se basa en, bueno, pues el propio producto, el ecosistema de soluciones integradas que tiene la solución, la apuesta del fabricante, los precios, las integraciones, el ecosistema de partners que tiene. Bueno, hay muchos factores que hacen que, bueno, pues que Power BI se haya posicionado ya, bueno, pues como líder, ¿no?
Un poco os pongo un pequeño vídeo para que empecéis a ver ya la herramienta. Esta es la herramienta de autor Power BI Desktop para empezar a crear un cuadro de mando. Aquí veis ya un poco, pues primero la interactividad que tiene. Esta es la herramienta para poder crear el cuadro de mando. En este caso, pues es un cuadro de mando con distintos visuales. Luego entraremos más en la parte demo, ¿no? Podemos trabajar incluso con datos en tiempo real, ¿no? Aquí vemos un pequeño vídeo de un cuadro de mando creado en una fábrica en la que accedemos a información en tiempo real de una serie de sensores, incluso podemos acceder a una cámara para poder ver cómo se está, pues cómo está trabajando en este caso la fábrica, y esos sensores nos están dando información en tiempo real que estamos mostrando en un cuadro de mando, ¿no? Bueno, son pequeños ejemplos que luego profundizaremos en lo que es la solución que tiene en este caso Power BI, ¿no? Pero, como os decía, primer mensaje, Power BI no es un producto, ¿no? Es una tecnología, es un montón de herramientas, que tienen distintas funcionalidades y que todo ese ecosistema junto lo que nos va a permitir es, pues que podáis disponer de una plataforma de Business Intelligence completa y además ya no solo todo el conjunto de herramientas de Power BI, sino, como os he ido contando, si eso además lo añadimos a todo el conjunto de herramientas que nos da Power Apps, Power Automate, etcétera, etcétera, vamos a poder tener un ecosistema mucho más completo de Business Intelligence en nuestra organización, ¿de acuerdo? Ahí es, bueno, evidentemente, aquí veis un poco, no os quiero asustar con este tipo de gráficos, simplemente un poco que os quede que muchas veces los usuarios que empiezan con Power BI lo que hacen es se instalan el Power BI Desktop, empiezan a crear los cuadros de mando, pero que sepáis, bueno, pues que al final es toda una plataforma global. Ahí es donde muchas veces nosotros, como empresa, especialista en esta plataforma, os podemos ayudar a desplegar Power BI de la mejor forma más correcta, ¿no? Pero bueno, para ir también un poco empezando, por si no conocíais la plataforma, un poco cómo empezamos a trabajar con Power BI. Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, esto va de crear cuadros de mando o informes que permitan analizar la información que yo tengo de mi organización. Información financiera, de recursos humanos, de producción, de un cuadro de mando global de KPIs que mi director general me ha pedido y necesitamos que esa persona lo pueda visualizar, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo creamos ese primer cuadro de mando? Bueno, pues aquí un poco os ponemos esas fases. En primer lugar, vamos a utilizar una de las, os voy presentando ya herramientas. La primera herramienta que vamos a necesitar es Power BI Desktop, que es una herramienta de escritorio gratuita que te puedes descargar desde el portal de Power BI, lo descargas, te lo instalas y a partir de ahí es cuando vas a empezar a crear un cuadro de mando, ¿no? Ese cuadro de mando vamos a tener unas primeras fases que va a ser, primero, tengo que traer los datos, tengo que capturar esos datos desde los distintos orígenes de datos. Luego entraremos en detalle, pues hay todas las bases de datos relacionales que hay en el mercado. Pues hay cientos de orígenes de datos los cuales me voy a poder conectar, extraer la información y a partir de ahí, ¿qué vamos a poder hacer? Relacionar esa información. Es decir, imaginaros que tenemos datos en una serie de Excel o en un Access o en un SQL Server o en un servicio que tenemos en Azure, pero tenemos datos en cada una de esas herramientas. Bueno, lo que vamos a hacer es relacionarlos entre sí y extraer la información que me interese en cada caso, incluso crear nuevos datos, nuevos KPIs, nuevos indicadores, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que tengo todo eso ya relacionado y dibujado, vamos a dibujar ese cuadro de mando. Vamos a crear con una serie de visuales que tenemos más de 200 visuales disponibles de todo tipo para empezar a crear el cuadro de mando. Claro, ese cuadro de mando que ya hemos creado, que ya hemos diseñado, lo tengo en mi ordenador. Como os decía, Power BI Desktop es la herramienta de autor que tengo para ir creando el cuadro de mando. Pero ya ahora lo que quiero es no quedarme ahí. Es decir, este cuadro de mando lo tiene que ver mi director general, mi responsable de recursos humanos, el equipo direct, quien sea, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser poder publicar este cuadro de mando y poder compartirlo con las personas a las que yo quiero que vean ese cuadro de mando, ¿de acuerdo? Y así, de esa forma tan sencilla, vamos a poder, pues dotar de esa interactividad, de esa potencia para poder compartir la información y que pueda ser accesible, ¿no? Aquí un poco lo ponemos, os enseño también eso, cómo funciona, es decir, os decía, Power BI Desktop, seguimos avanzando, ¿no? Hemos creado el cuadro de mando, como os decía, y lo que vamos a hacer va a ser publicarlo en el servicio de powerbi.com. Os introduzco una nueva herramienta dentro de este conjunto, ¿no? de la suite de Power BI, que es el servicio cloud, donde Power BI va a permitir publicar
y desplegar los cuadros de mando que previamente hemos hecho. Para ahí es cuando ya empezaremos a hablar, y lo haremos al final en la parte central del webinar, de todos los tipos de licenciamiento que hay. Evidentemente, pues Microsoft quiere algo de dinero, ¿no? Con lo cual, entenderéis ahí es donde está vamos a decir, el coste que tiene la herramienta. Muy importante, vamos a tener una herramienta que es el Gateway de Power BI, que es un pequeño túnel que lo que vamos a hacer es poder instalarlo en nuestros entornos privados, en nuestras bases de datos, en nuestros CPDs. ¿Para qué? Para poder programar que el cuadro de mando que yo he publicado podamos configurar que se actualice además de forma desatendida. Podemos incluso inicialmente hasta 8 veces al día decir cuándo quiero que se actualice el cuadro de mando. Imaginaros, oye, pues a las 3 de la mañana, todos los días a las 3 de la mañana, que se actualice el cuadro de mando. ¿Con esto qué consigo? Que cuando yo ya le doy acceso a los usuarios que yo quiero que vean ese cuadro de mando o esos cuadros de mando, esos usuarios ya no tienen que estar pendientes de que el cuadro de mando tenga yo que actualizarlo o que ellos tengan que refrescarlo, sino que directamente el cuadro de mando vamos a garantizar que esté siempre actualizado, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Hemos hablado un poco de las fases, por contaros también ciertas pinceladas muy interesantes en cada una de ellas, aunque evidentemente luego podríamos profundizar y damos formaciones más específicas sobre estos temas. Bueno, unas pequeñas pinceladas, ¿no? Como os decía, primera pata, nos conectamos a las distintas orígenes de datos, ¿no? Eso lo vamos a hacer con una parte de esta herramienta de Power BI Desktop, que se llama Power Query, ¿no? Con eso vamos a poder, de una forma sencilla, ejecutar sentencias de pasos para poder extraer la información de una forma muy visual, conectarnos a todos esos orígenes de datos. Tenemos hasta una potente, vamos a decir, herramienta de programación con un lenguaje de programación muy similar a lo que sería un lenguaje de SQL para poder también incluso hacer temas más potentes. Si conocemos R o Python, podemos crear scripts más potentes para temas incluso de analítica avanzada, ¿no? Que también es otra de las, bueno, pues de las ventajas, ¿no? De Power BI, que podemos hacer incluso proyectos ya no solo de Business Intelligence tradicional, sino de temas de analítica avanzada. Podemos extraer toda la información o de una base de datos o hacer refrescos incrementales, hacer deltas, ¿no? Podemos traernos todos los datos o parte de los datos de nuestra organización o podemos conectarnos en tiempo real, como os he enseñado en esa pequeña animación en la que obteníamos datos de unos sensores, ¿no? Vamos a poder incluso conectarnos mediante un gateway a los datos que tengamos en nuestra organización para poder, bueno, pues refrescar esos datos y tener los datos siempre actualizados. Podemos crearnos data source propios, aunque ya veréis que Power BI, bueno, pues ya nos permite conectarnos, ya tiene incluidos en la herramienta de autor, pues eso, más de 100 conectores distintos y, de hecho, cada mes va sacando nuevas actualizaciones de funcionalidades y muchas veces las actualizaciones que saca son nuevos conectores a nuevas herramientas que cree interesante incluir, etcétera, etcétera. Y, por último, también incluso la posibilidad de hacer conexión con servicios cognitivos. Es decir, si conocéis todo lo que es la plataforma de Azure de los Cognitive Services que propone Microsoft, pues para temas de reconocimiento de imagen, de análisis del sentimiento, etcétera, etcétera, bueno, pues podemos desde Power BI incluso atacar a esos servicios cognitivos y bueno, pues y dotar de esa inteligencia de negocio mucho más potente utilizando este tipo de servicios. Como os decía, primero nos traemos los datos, luego los relacionamos. Eso lo vamos a hacer con lo que sería Power Pivot, la segunda fase, ¿no? Aquí este es un motor de cálculo muy potente, almacenamiento columnar, que nos va a dar la posibilidad además de que el almacenamiento sea mucho más liviano que lo que sería una base de datos relacional. Vamos a poder crear esas relaciones entre las distintas entidades de las que nos hemos traído los datos. Vamos a poder incluso crear nuevos datos, nuevas medidas, nuevas columnas, nuevas jerarquías que vayamos a poder utilizar posteriormente, medidas rápidas. Vamos a poder trabajar incluso con escenarios o con grupos. Un tema súper interesante, lo que sería la seguridad, el low level security, perdón, que es esa seguridad a nivel de fila en base a roles. Esto es muy interesante. ¿Para qué? Ejemplo típico, tenemos un equipo comercial de 20 personas y creamos un cuadro de mando, pero yo quiero que cada delegado comercial solo vea los datos de su zona. Bueno, pues no voy a hacer 20 cuadros de mando. Lo que hago es un único cuadro de mando, creo una seguridad
en base a roles para que cada rol, o sea, para que cada comercial vea sus datos y así, con un único cuadro de mando, cada comercial luego cuando se conecte podremos decidir qué comercial es y ver esos datos en el entorno web, ¿no? Incluso también permite hacer, vamos a decir, encuestas en lenguaje natural, también muy interesante. Y ya por último, tenemos, como os decía, lo importante es que podamos crear ese cuadro de mando de una forma visual. Eso lo vamos a hacer con, bueno, pues con más de 200 visuales de todo tipo, gráficos de barras, de dispersión, geográficos, de tarta. Podemos incluso crearlos nosotros, ¿no? Luego, ya no solo los gráficos, sino que vamos a tener una interactividad, utilizando pues, bookmarks, utilizando drill down, drill through, botones, páginas de detalle, etcétera, etcétera. Vamos a poder crear cuadros de mando específicos para entornos de movilidad. Pues, si yo quiero que ese cuadro de mando lo veamos principalmente en un móvil, vamos a diseñarlo para que se vea mejor en el móvil. O incluso vamos a poder incorporar Power Apps como un visual de Power BI. Súper interesante para que dentro del propio Power BI, al final Power BI es una herramienta solo de, bueno, solo de consulta, es decir, Power BI no escribe, no hace ninguna inserción en una base de datos, pero si creemos que es interesante llegar a eso, sin tener que salir del entorno de Power BI, podemos crearnos una pequeña Power App que haga ese tipo de trabajos y embeberla dentro del cuadro de mando. Muy interesante. Y también, por último, la posibilidad de hacer informes paginados, que es otra de las herramientas que ya os presento también, que sería Report Builder, para poder hacer informes, informes para imprimir, lo que sería el informe que hacíamos en su momento también, o que hacemos con Reporting Services, pues de una forma similar lo vamos a poder hacer aquí también, ¿de acuerdo? Y aquí un poco también os vuelvo a enseñar, ya que os he ido presentando y veáis, pues la parte visual, ¿no? Aquí fijaros la cantidad de visuales o la potencia visual que vamos a poder hacer, ese drill through que estamos haciendo ahora para bucear en lo que sería pues las distintas categorías o subcategorías, los distintos visuales que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego entraremos en detalle, aquí tenemos todos los visuales que hay, podemos crear nuestros propios visuales, diseñarlos, etcétera, etcétera. Yo creo que, como veis, una herramienta súper potente, ¿no? Y, claro, una vez que hemos acabado de hacer el cuadro de mando, lo que os decía, lo vamos a publicar en el servicio de Power BI, que sería powerbi.com. Aquí nos va a permitir, es un entorno web en el que vamos a poder publicar incluso en espacios de trabajo de Office 365, en caso de que tengamos esos espacios. Podemos no ser usuarios de Office 365, pero también trabajar con Power BI, es independiente. Pero bueno, si ya somos usuarios de Office 365, lo vamos a integrar dentro de todo ese ecosistema. Vamos a poder crear en este entorno web, ya no solo cuadros de mando, sino también paneles, aplicaciones que consoliden varios cuadros de mando juntos. Como os decía, vamos a poder incluso modificar esos cuadros de mando directamente en el entorno web. Vamos a poder suscribirnos o crear alertas sobre cuadros de mando. Muy interesante también. Oye, quiero que cada día, cuando se actualice el cuadro de mando, me manden una foto en un correo con la información y así ya no tengo que conectarme. O una alerta, oye, pues del cuadro de mando, vale, está bien que pueda acceder, pero, ostras, me interesa que cuando este KPI rebase una cantidad o baje de una cantidad, ostras, aquí se tiene que enterar, necesito enterarme. Bueno, pues programo una alerta para que me avise mediante una notificación push o un correo electrónico de que, oye, ostras, este KPI de producción ha bajado o la rentabilidad esperada ha bajado o lo que sea. Vamos a poder exportarnos los cuadros de mando a PDFs, a PowerPoints, para poder imprimirlo. Evidentemente, tenemos toda esa plataforma, todo este servicio, una gobernanza de datos a todos los niveles, tanto a nivel de qué personas pueden conectarse a los espacios de trabajo. Por tanto, puedo decidir qué personas ven qué cuadros de mando, puedo decidir qué personas puedan tocar o publicar o modificar cuadros de mando, todo lo que os he comentado de seguridad del cuadro de mando a nivel de fila dentro del propio cuadro de mando. Es decir, tenemos toda una capacidad de gobernanza que muchas veces también lo que os contamos todo eso para dentro de una organización, bueno, pues dibujar toda esa parte previa de gobernanza que es muy importante, ¿no? O integrarnos con herramientas como Power Automate para poder hacer ese trabajo con flujos de datos y hacer de alguna forma, modelizar o incluir Power BI dentro de todo un proceso completo, ¿no? También vamos a poder acceder a datos en tiempo real, como os he comentado, ¿no? Entonces, bueno, os he ido presentando, ¿no? Ya, bueno, pues primero cómo podemos construir un cuadro de mando, pero
he insistido muchas veces, ¿no? Que al final Power BI es una plataforma, es un ecosistema con muchos productos, ¿no? Os he hablado de Power BI Desktop, luego haremos una pequeña demo. Os he hablado de que evidentemente vamos a poder hacer cuadros de mando dentro de una propia Excel. De hecho, Power BI nació hace de 9-10 años embebiendo estas herramientas dentro de una Excel. Vamos a poder hacer informes paginados más para poder imprimir, más tipo Pixel Perfect con páginas de reports. Tenemos unas aplicaciones de entornos de movilidad para poder visualizar el cuadro de mando o los cuadros de mando que se han generado y que la organización ha creado para mí, los voy a poder ver en un entorno de movilidad. Como os decía, tenemos el servicio de powerbi.com para poder conectarme vía web a un entorno que también luego veremos, o incluso poder embeber cuadros de mando dentro de un entorno también web, que también os comentaremos, muy interesante para ciertas tipologías de despliegue en la que, bueno, pues hay muchos usuarios de consulta y ahora lo veréis y lo comprenderéis. Y también la parte servidor, en la que vamos a poder tener desde una herramienta como Report Server para poder disponer de ese entorno web de publicación y de visualización de los cuadros de mando, en vez de que esté alojado en el entorno de Azure de Microsoft, poderlo disponer en un entorno 100% privado, ¿no? O toda la potencia que nos va a dar también la parte de SQL Server Analysis Service también para poder trabajar con todas estas herramientas. Como veis, es todo un ecosistema. Aquí es donde os podemos ayudar mucho a dibujar cuál es el mejor despliegue, ¿no? Evidentemente, está el tema económico de qué tipos de licencias hay, ¿no? Como os decía también al principio en el título del webinar, ¿no? Pues vamos a hablar vamos a hablar de lo que es el producto, las características y, evidentemente, los costes, ¿no?, del licenciamiento. Vuelvo al principio de lo que os decía. Power BI tiene una de las herramientas que es Power BI Desktop, que es la herramienta para poder crear los cuadros de mando. Esa es la herramienta gratuita que nos vamos a poder empezar a trabajar en la creación del cuadro de mando. Cuando ya quiero empezar a seguir avanzando y poder compartir o publicar los cuadros de mando, es cuando ya empezamos a tener que decidir por qué licenciamiento o tipo de despliegue vamos a tener, ¿no? Tendríamos varios tipos de licencia. Tendríamos la licencia, vamos a decir, nominativa inicial, por donde pues, prácticamente todo el mundo empieza, que es Power BI Pro, que es una licencia por usuario, que tiene pues, un coste de 8,40 euros, que lo que nos va a permitir es, primero, poder publicar los cuadros de mando, poder programar que se actualicen los datos de forma desatendida y, segundo, muy importante, poder compartir esos datos con otras personas. Esas otras personas necesitarán también tener licencia Pro para poder verlo, ¿no? Luego tenemos lo que sería las licencias Premium, que se licencian por capacidad. Y bueno, y también hay una versión que hace poco salió, que es, bueno, hace ya un año y poco, que sería una versión premium, pero por usuario. Y luego tendríamos lo que sería el licenciamiento embedded, que se licencia en función de la capacidad que yo voy a contratar. Todo esto ahora bueno, para que veáis un poco los precios, luego volveré a esta, pero os lo quiero enseñar mejor, si pasa la pantalla, si quiere mi presentación. Aquí, perdón. Aquí, en esta página, ¿no? Como os decía, todos los tipos de licencia que hay. Os he hablado de la Pro, que son 8,40 euros. Esta licencia, lo que os decía, nos va a permitir instalar el gateway y poder hacer la actualización. Vamos a poder compartir los cuadros de mando con otras personas. Cada una de esas personas necesitará tener la licencia Pro. Si lo que tenemos ya es, bueno, pues muchísimos usuarios o necesitamos unas necesidades mucho más potentes en cuanto a capacidades avanzadas, temas como páginas de reports, etcétera, etcétera, vamos a tener que ir a un entorno premium, que ya es ese entorno que se paga por capacidad. Aquí tenemos dos modalidades, lo que sería o el Power BI el Premium o Embedded. Ahora me voy a centrar en el Premium, que como veis, el coste, bueno, pues estamos hablando de unos 4.200 euros inicialmente al mes, ¿no? Es decir, ostras, qué barbaridad. Bueno, al final, si vemos que hay organizaciones que, si hacemos la división rápida, si tienen más de 500 usuarios que necesitan acceder a información, de hecho hay pues, muchas organizaciones con esa línea, ¿no? O con esa necesidad, en vez de que cada usuario tenga que pagar un licenciamiento, bueno, pues vamos a ir por la opción Premium, que lo que nos va a permitir es licenciar una única licencia y
todos los usuarios ya van a poder acceder. Aparte nos va a dar muchas más funcionalidades, pues más tamaño de los modelos de donde voy a poder desplegar en el servicio, capacidades de inteligencia artificial, posibilidad de utilizar la herramienta de Report Builder para poder crear informes paginados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, claro, dices, ostras, es que no tengo 500 usuarios, pero me interesaría ya ir hacia un entorno en el que ya tengo 80, 90, 200, 150 usuarios. Ostras, no quiero pagar esta licencia premium. Ahí es cuando ya Microsoft plantea la opción Embedded, que es también muy interesante. ¿Por qué? Primero, también lo mismo, se paga por capacidad. Vuelvo a la página anterior. La capacidad es la capacidad que yo quiera desplegar. Esto al final es un servicio que se levanta en el entorno de Azure, en Microsoft, y en función de lo que yo contrate, pues esta opción, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Pues tiene un coste mensual que veis, pues 727, 1.400, 2.900, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Que yo, si contrato esta capacidad, yo voy a pagar estos 727 euros, pero ya tengo todos los usuarios que yo conecte a este servicio van a poder entrar. Entonces, si hacemos también un cálculo, bueno, pues a partir de unos 90, 100 usuarios, también merece la pena plantearse ir hacia este tipo de licenciamiento. Hay una peculiaridad que, bueno, y es importante recalcarlo, y es que así como con la licencia Premium nos va a permitir conectarnos al servicio, al entorno web para poder visualizar los cuadros de mando, luego también lo veremos en la demo, con la opción Embedded no es posible. Es decir, la opción Embedded solo nos da la capacidad de poder desplegar y que accedan usuarios, pero necesitamos tener un entorno adicional, un entorno web que tenemos que desarrollar, o bueno, nosotros ya tenemos soluciones para esto, en los cuales vamos a poder insertar esos cuadros de mando. Es decir, esta opción está muy recomendada para empresas en las que tengan muchos usuarios, pero de consulta. Típico ejemplo, ostras, pues que mi departamento de IT es el que está haciendo los cuadros de mando, 1 o 2 personas, pero luego tengo 120 personas que quiero que vean los cuadros de mando. Bueno, pues ahí es donde aplica empezar a plantearse ir hacia este tipo de licencias, ¿no? Bueno, como os decía, la versión Premium tiene una funcionalidad muy interesante que era el tema de los informes paginados, ¿no? Y ahí es cuando ya Microsoft también hace un año y poco, en abril del año pasado, liberó una licencia Premium por usuario que lo que permite tiene un coste por usuario, que como veis, estamos hablando de 16,90 euros por usuario al mes, y lo que nos va a permitir es tener las mismas características disponibles en lo que sería la versión Pro, pero adicionalmente nos da más espacio de trabajo y, muy importante, la posibilidad de utilizar páginas de reports y toda la parte de analítica avanzada, ¿no? Pero la posibilidad de utilizar páginas de reports es muy interesante para poder trabajar esa otra posibilidad de no solo hacer cuadros de mando, sino también hacer páginas de reports, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, lo que es la herramienta de Report Server es una herramienta que se licencia si tengo Power BI Premium para poder montar ese entorno on-premise, ese entorno que cuando yo quiero que todo mi ecosistema de analítica, toda mi plataforma web donde puedo acceder a los cuadros de mando esté en un entorno on-premise, por lo que sea, pues por la seguridad que yo le quiero dar o por lo que sea, pues por los datos críticos que tenga, puedo ir hacia esta herramienta. Evidentemente es un coste alto porque necesitamos disponer o bien de una licencia Premium, o bien disponer de un producto que es un SQL Server 2017 Enterprise con Software Assurance, ¿no? Que es un producto pues, bastante caro, pero con eso podemos licenciar esta herramienta, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando, ¿no? Como os decía, primero hemos hablado de cómo creo el cuadro de mando, evidentemente os he hablado de los distintos productos, cómo los publico y en los licenciamientos y ahora un poco los distintos tipos de despliegue que vamos a poder tener y así ya luego pasaré a una pequeña demo para que os cuente varios de ellos, ¿no? Bueno, si habéis empezado a utilizar Power BI Desktop, lo que habréis visto es que, bueno, pues que cuando creas un cuadro de mando, se crea un fichero en tu ordenador, ¿no? Que tiene una extensión .pbix, ¿no? Es el fichero donde está creado y almacenado el cuadro de mando. Pero cuando yo publico ese cuadro de mando en el servicio de Power BI, realmente lo que hace Power BI es dividir ese cuadro de mando en varias partes, ¿no? En lo que sería, por un lado, toda la parte de cómo me conecto a los orígenes de datos, dónde está ese repositorio original, dónde van a estar esos datos almacenados y para poder hacer ese trabajo de actualización de los datos. Luego, muy importante, la parte de dataset, es decir, los propios datos,
es decir, cuando subo el cuadro de mando al servicio, lo que me voy a traer va a ser una serie de datos, un dataset donde están todos esos datos generados a partir de los orígenes de datos previos, ¿no? Para poder analizar la información. Tengo todo lo que es la parte del modelo, es decir, esa estructura, esas reglas de negocio que van a complementar todos los datos que me he traído previamente, todos esos KPIs, todos esos indicadores sobre los que se va a sustentar la parte de visualización, es decir, la visualización gráfica. Pero Power BI lo que hace es lo divide como en varias partes. ¿Para qué? Para que luego podamos decidir cuál es la mejor opción de despliegue de los cuadros de mando de mi organización, en función de muchos parámetros. Oye, pues del tipo de usuarios que sea, de las restricciones de seguridad que yo pueda tener en mi organización, bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que veis es, tendríamos, por un lado, todo lo que serían el entorno on-prem que tenemos en mi organización, mis bases de datos, donde lo tengo alojado todo, y aquí es donde estaría el servicio de Power BI, powerbi.com, ¿no? En el cual, dentro de powerbi.com, en Microsoft nos habilita o bien un servicio, lo que llama compartido, evidentemente compartido el espacio, pero bueno, está todo securizado, o incluso un entorno dedicado. A partir de ahí es cuando podemos empezar a ver la opción inicial, que es Power BI Pro, es decir, los usuarios, el licenciamiento inicial. El despliegue que nos permite hacer Microsoft sería este, es decir, en un entorno compartido, que ahora en la demo ya os lo iré enseñando, vamos a poder publicar el cuadro de mando que tenemos y, sobre todo, muy importante, como veis aquí en esta flechita, configurar que los datos que yo me he traído del cuadro de mando, ¿dónde están en mi data source? Es decir, aquí es donde se van a ir, evidentemente, se van modificando esos datos, se van generando, etcétera, etcétera. Y aquí es donde vamos a programar esa actualización automática para que el cuadro de mando, la visualización, sea siempre la última versión, ¿no? Pero podemos ir viendo un poco las distintas en función de los licenciamientos, ¿no? Podríamos ir hacia el caso este sería, evidentemente, 100% cloud. Podemos ir a una arquitectura de despliegue 100% on-prem, ¿no? En el cual todo está en mi espacio privado. Para eso es cuando vamos a utilizar Report Server. En este caso, toda la información del cuadro de mando se publica en este entorno y no sale nada de mi organización. Pero podemos tener modelos híbridos, ¿no? En los cuales, pues, o bien utilizando, por ejemplo, lo que sería licencia premium, en la cual toda la parte de visualización la tenemos compartida, pero Microsoft lo que nos da es un espacio dedicado para toda la parte de programación, de cálculo, para esa potencia que nos va a dar, nos lo va a dar de forma privada y dedicada para nosotros, o lo que sería ese espacio, ese licenciamiento embedded, que lo que nos va a permitir es bueno, pues esa posibilidad de publicar en un espacio compartido y luego vamos a tener que desarrollar un entorno web, luego lo veremos también en la demo, para poder acceder a esos cuadros de mando. Como veis aquí los datos siempre están en un entorno público, aunque securizado. Hay veces que el cliente nos dice, no, es que yo quiero mis datos que no salgan de mi organización. Bueno, pues podemos montar también una arquitectura como puede ser esta, en la cual tenemos un Power BI y un SQL Server Analysis Services, en el cual podemos montar nuestro Data Warehouse en nuestra organización y desplegar los cuadros de mando internamente y solo la visualización es la que está fuera. Es decir, cada vez que yo hago un clic en un determinado cuadro de mando, en un determinado visual del cuadro de mando, realmente se va a pedir esos datos y luego se pintan en el cuadro de mando. Es decir, los datos no salen de mi organización. Bueno, aquí un poco, como veis, son distintos tipos de arquitectura, de despliegues, 100% cloud, 100% on-prem, híbridos. Es muy importante también saber un poco la tipología de los usuarios, bueno, pues que los costes de licenciamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en la opción embedded también un poco os presento, bueno, pues uno de los productos que tenemos ya desarrollados en la compañía, que sería Picavi, que al final es, como os decía, para poder visualizar los cuadros de mando desde un entorno, un licenciamiento embedded, necesitamos disponer de un portal web para que los cuadros de mando los usuarios los vean desde allí. Bueno, pues es precisamente esto lo que hemos hecho. Es decir, nosotros tenemos ya un producto que lo que hace es precisamente, bueno, pues desarrollar esa plataforma web, luego también, si me da tiempo, os lo enseño, en la cual los cuadros de mando vamos a poder acceder a esos cuadros de mando y darle acceso a distintos usuarios, pero esos usuarios ya no van a necesitar tener licencia Pro, es decir,
simplemente con el coste que supone Pickup, y nosotros por debajo tenemos ya contratado unos entornos embedded que dan servicio a esta plataforma web, y entonces los usuarios que acceden al cuadro de mando realmente no van a necesitar pagar ningún tipo de licenciamiento pro. Bueno, aquí un poco os la presento, simplemente hemos hecho algún webinar también específico de este producto, pero también un poco quería enseñaroslo como ejemplo de esta posibilidad de despliegue o de arquitectura utilizando embedded, ¿no? Bueno, os quiero enseñar en los 20 minutitos que me quedan un poco de demo, ¿no? Como os decía, primero, volviendo a lo que es las fases de creación del cuadro de mando, ¿no? En primer lugar, es un pequeño ejemplo muy tonto, ¿no? Este es un cuadro de mando que ya tenemos aquí creado, ¿no? Que utilizo pues para las demos que hacemos y tal. Como veis, bueno, esto es lo que sería la herramienta de autor, Power BI Desktop. Ya lo tengo instalado en mi ordenador, y este cuadro de mando ya está creado y, bueno, pues lo que tiene es una serie de visuales para poder analizar, en este caso, pues una empresa, lo que es la parte comercial, ¿no? Y, bueno, pues puedo ver pues información es una empresa de venta de productos de tecnología, de electrónica, y, bueno, pues puedo ver, pues oye, en función de la categoría de las ventas, electrodomésticos, equipamiento, televisión, etcétera, etcétera, ¿veis? Cada vez que yo pues, hago foco en un determinado dato, bueno, pues tengo todo lo que sería el cuadro de mando conectado, ¿no? Entonces puedo ver información, pues en este caso por categorías, bueno, pues por dónde lo tengo, si en almacén, catálogo, cómo lo he vendido, pues a través de almacén, catálogo, distribuidor, en línea, etcétera, etcétera, porque opciones, si estoy cumpliendo objetivos o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco como voy construyendo el cuadro de mando. Como os decía, esto lo tengo en mi ordenador, ¿no? Puedo crear varias pestañas, etcétera, etcétera. ¿Cómo llego a crear este cuadro de mando? Como os decía, la primera fase es traerme los datos, ¿no? De mi organización. Esto lo voy a hacer desde esta opción de obtener datos, y aquí es cuando puedo ver todos los orígenes de datos. Bueno, de hecho hay muchísimos más, como os decía, tenemos pues creo que son más de 100 orígenes de datos a los cuales me voy a poder conectar para poder extraer los datos de los que se va a nutrir el cuadro de mando que yo estoy construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ahora, por ejemplo, pues lo que quiero que veáis es, bueno, pues toda la cantidad de orígenes de datos bueno, pues que yo tengo aquí disponibles, ¿veis? Hay de todo tipo, de archivos, bases de datos, conectados directamente con Power Platform, servicios en línea o otras tipologías de orígenes de datos. Y como veis, bueno, pues la cantidad de orígenes de datos, de bases de datos relacionales, servicios en línea, servicios web, evidentemente todo lo que serían tanto en entorno Microsoft como, por ejemplo, pues temas de Big Data, herramientas de entorno Microsoft, otras como puede ser pues Salesforce, Google Analytics, en fin, como veis hay muchísimas aplicaciones y hay muchas que ni conozco, sinceramente. Hay algunas que están en beta. Esto significa pues que en las últimas versiones de lo que sería la actualización de esta herramienta de autor, ¿no? Pues han incluido esta herramienta, ¿no? Entonces, como veis, al final es un producto vivo, ¿no? Que, bueno, pues como veis, cada vez tenemos más orígenes de datos, ¿no? Bueno, pues puedo decir, bueno, me voy a conectar para hacer esta pequeña demo, me voy a conectar a un Access que tengo aquí en mi máquina, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí Power BI es, ¿vale? Me va a abrir la posibilidad de decir, ¿qué base de datos quiero abrir? Bueno, pues esta que tengo aquí, que no tiene ni contraseñas ni nada. Y ya este conector lo que hace es se está conectando, en este caso, a un Access, y va a decir, bueno, de la información que yo tengo en mi Access, ¿veis? Ya me aparece aquí, ¿qué me quiero traer? Bueno, pues espera, que yo lo que me quiero traer es, yo me quiero traer, joder, pues solo los clientes, las facturas y pedidos. Bueno, porque realmente la base de datos tiene 50 tablas o 20 vistas, pero yo no me quiero traer toda la información, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser elegir qué bases de datos me quiero traer, pero a lo mejor es una base de datos muy grande en la que tenemos información histórica de hace 20 años. Bueno, pues yo puedo no solo traerme los datos, sino decir, no, voy a trabajar esos datos, ¿no? De estas 2 o 3 tablas que he elegido, no sé si he elegido 2 o 3 al final, oye, quiero realmente empezar a trabajar en qué me extraigo de esas bases de datos. Oye, pues mira, ahí es cuando, lo que os decía, me va a permitir, bueno, pues seleccionar de entre toda la base de datos que tiene en este caso, esta gran base de datos. Bueno, pues veis, oye, él va estableciendo como si fuese una macro, una serie de pasos que yo voy a aplicar, ¿no? Un pelín lento, tenía un montón de cosas abiertas, ¿veis? Digo, ostras, no, mira, pues mira, esta de aquí es que no la quiero.
no la quiero, realmente no es que la esté borrando, lo que digo es que no me la voy a traer vamos a decir, a la creación del cuadro de mando. O de aquí solo quiero los que, pues yo qué sé, los que sean, esto, no sé si tiene sentido o no, pero como veis, él va haciendo una serie de pasos en las que yo cuando acabe de hacer toda esa transformación de datos, yo los cargará a lo que sería ese pequeño ETL, ¿no?, que vamos a hacer para, primero, extraer. En este caso, solo me estoy conectando a una base de datos, que es un Access, pero luego, después de hacer esto, puedo seguir trabajando y conectándome a otras bases de datos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, bueno, esto por seguir avanzando y por no perder mucho tiempo aquí, lo que os decía, primero, me he traído los datos. Segundo lugar, lo que voy a hacer va a ser, voy a relacionar esa información, es decir, como os decía, puedo traerme ciertos datos de un sitio, una base de datos en Access, otros datos de una base de datos en SQL Server, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer luego Power BI me va a permitir crearme ese modelo relacional en el cual uno toda la información, creo incluso jerarquías, creo nuevas medidas, creo nuevos datos, ¿de acuerdo? Para que una vez que hago ya todo eso, es cuando ya puedo luego empezar a pintar el cuadro de mando de una forma visual, ¿no?, que sería esta tercera parte. Aquí, evidentemente, ya tengo distintos visuales ya creados, ¿no? Entonces, como veis, primero tengo la parte derecha todas las tablas o datos que me he traído de los orígenes de datos. Luego tengo todas las visualizaciones que por defecto vienen para ir creando los distintos visuales. Decir, oye, pues este visual no me gusta, lo voy a hacer como un donut. O no, lo voy a hacer como un acelerómetro. Este no tiene sentido, ¿no? O yo qué sé, un mapa, ¿dónde está? Este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo puedo ir creando. O si no, dentro de los que me da por defecto, puedo luego conectarme a un servicio que tenemos y desde una app descargarme hasta 200 visuales de todo tipo. Además, son todos o prácticamente todos gratuitos. Es decir, puedo ir creando el cuadro de mando, ir creando varias pestañas, interacción, etcétera, etcétera. Claro, el cuadro de mando lo tengo aquí, lo que os decía. Luego lo que voy a hacer va a ser, quiero ya publicarlo. Eso lo voy a hacer desde este botón. ¿Para qué? Para que en este caso ya necesito tener una licencia. Yo ya estoy logueado. Si os fijáis, ya aparezco aquí como que yo estoy logueado. Me dice que, bueno, como he ido cambiándolo, él lo que está haciendo ahora es, está cogiendo este cuadro de mando y lo va a publicar ya en el espacio de trabajo, o en el espacio, bueno, le he pedido que me actualice ciertos datos, le podría haber dicho que no y así igual no tardaba tanto, pero bueno. Él ahora lo que va haciendo es, está haciendo esta actualización y, muy importante, se va a conectar con mi usuario y con mi licencia a el espacio de trabajo que yo tengo de Power BI. Entonces, él va a detectar que yo tengo varios espacios de trabajo y me va a decir dónde quiero publicar este cuadro, puede haberle dicho que no, bueno, ya está acabando. ¿Dónde quiero publicar este cuadro de mando? Aquí es un tema muy interesante porque puedo disponer en ese entorno web, puedo disponer de varios espacios de trabajo, oye, pues para comercial, para recursos humanos, para financiero, para no sé, los que sean. Y entonces, cuando yo publico el cuadro de mando, si es un cuadro de mando financiero, lo publico en el espacio de trabajo habilitado. Y luego ya es allí, en ese servicio, donde, bueno, le voy a decir a cancelar, es que como estaba haciendo aquí varias cosas, perdón, le voy a decir que lo voy a volver a publicar y le voy a decir que no, y así no tardará tanto. Porque quiero que veáis un poco eso, cómo se publica. Si no, bueno, lo tengo abierto en el entorno web también igualmente. Entonces, lo que os decía, cuando le doy a publicar, lo que puedo elegir es en qué espacio de trabajo lo publico. Entonces, puedo decidir, oye, pues este cuadro de mando va a este espacio y luego ya en el propio servicio es cuando voy a decidir qué personas pueden ver qué cuadros de mando, ¿no? Entonces, una forma también de catalogar los cuadros de mando de mi organización, ¿de acuerdo? Pues bueno, ahora lo que está haciendo está subiendo el cuadro de mando. Ahora me tendría que ya decir, bueno, pues que en qué espacio de trabajo lo publico, eso es. Entonces, ¿veis? Él se ha conectado y dice, bueno, pues dentro de todos los espacios de trabajo que yo tengo para mí, o en mi espacio privado, bueno, pues le voy a decir que lo publique aquí, ¿no? Entonces, cuando le digo que lo publique en mi espacio de trabajo, él ahora ya lo que está haciendo es subir todo este cuadro de mando
me dice que ya hay uno similar, le digo que sí, porque bueno, es el que siempre utilizo en este caso para las demos, y él ahora está subiendo toda esta información, está dividiendo, como os decía, este cuadro de mando en esas varias partes y lo va a publicar en el servicio. Una vez que acabe, ya es cuando me va a permitir acceder a lo que sería el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí es cuando ya os comentaba que necesitamos empezar a tener esas licencias. Hasta aquí yo he podido hacer o crear el cuadro de mando completamente sin ningún tipo de coste, es decir, me descargo desde powerbay.com, ya acabado, ¿veis? Y ahora le voy a decir que sí que quiero acceder a verlo. Entonces ya ves, ya me abre el navegador y ya entonces estoy accediendo ya a un entorno web en el que accedo al cuadro de mando que previamente he hecho y evidentemente aquí luego voy a poder acceder al resto de cuadros de mando que o bien he hecho yo o bien yo no tengo por qué hacerle el cuadro de mando. Yo puedo ser, oye, ser el director general, el invento, y los cuadros de mando alguien lo ha creado, el departamento de IT, y yo accedo al cuadro de mando. ¿Veis? Ya tengo el cuadro de mando. Entonces, aquí es donde ya en el servicio es donde voy a poder acceder visualmente y igualmente puedo acceder y tocar y analizar la información que yo tenga del cuadro de mando. Muy importante, vamos a poder dar permisos a este usuario, ¿para qué? Para que si queremos lo pueda editar o no. Para que pueda publicar cuadros de mando o no, para que pueda acceder al área de trabajo. En este caso, veis, yo tengo aquí un montón de áreas de trabajo, en cada una de ellas tengo cuadros de mando, o en mi área de trabajo en la que tengo, bueno, pues distintos cuadros de mando, ¿de acuerdo? Y ahí es donde puedo acceder pues, a los cuadros de mando que tenga publicados. Aquí es donde vamos también a poder, primero, suscribirnos si queremos a alertas para que me lleguen, cuando se actualicen los cuadros de mando, me llegue una notificación o podemos también programar alertas para que lo mismo, pues para que cuando un indicador, veis aquí, yo digo, agregar nueva suscripción, bueno, pues quiero que me llegue este cuadro de mando, que me llegue a mí o a varias personas cada día o solo los de lunes a viernes, a tal hora de la mañana, etcétera, etcétera, que me llegue todas las pestañas, en fin, yo puedo configurar esta suscripción, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, aquí es cuando ya necesitamos que el usuario tenga licenciamiento de Power BI Pro para poder acceder a este cuadro de mando. Y lo que os quería enseñar, por acabar y dejar, porque creo que me parece que hay alguna preguntilla, si no veo mal. También un poco os quería enseñar, vale, ahora aquí alguna pregunta la contestaré después. Os hablaba de los tipos de licenciamiento, y entonces, tanto el licenciamiento Pro o el Premium por capacidad o el Premium por usuario, Power BI lo que hace es, permite disponer de esta plataforma web, de este servicio web, para poder visualizar los cuadros de mando. Es decir, yo como usuario tengo ya esta plataforma disponible para ver los cuadros de mando. Pero si voy hacia el licenciamiento embedded, pues porque tengo un número de usuarios alto, pero no quiero pagar el licenciamiento premium por capacidad, como os decía, ese licenciamiento necesita montar un entorno web por encima, ¿no? Y aquí es un poco lo que os quería enseñar, que sería pues, este producto, ¿no? que tenemos. Si lo he puesto bien. Bien, sí. Entonces, este producto precisamente lo que hace es encapsular, montar ese entorno web en el cual lo que vamos a ver es, bueno, pues en este caso, un pequeño ejemplo, no quiero tampoco entrar mucho en detalle, simplemente es que veáis que ahora lo que estoy accediendo es a un entorno web, estoy accediendo a un cuadro, bueno, pues aquí me han habilitado mi administrador, ¿no? Yo ahora estoy entrando como usuario de lectura, pero el administrador que previamente ha configurado esto ha decidido que yo, con mi usuario, puedo ver todos estos cuadros de mando. Y veis, ya lo puedo ver. Lo interesante de esto es que este producto, por debajo, estamos nosotros gestionando ese licenciamiento embedded y el usuario final realmente no necesita tener que pagar una licencia Pro, sino que le damos acceso a que puedan ver el cuadro de mando. Ya podemos pues verlo, podemos navegar por el cuadro de mando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y simplemente quería un minutito más, porque os he hablado de cuadros de mando, pero también os he hablado de que con la licencia Premium por usuario también podemos hacer páginas de reports, ¿de acuerdo? Eso no se hace con esta herramienta de Power BI Desktop, sino que se hacen con otra herramienta que sería Report Builder. Lo mismo, esta es una herramienta gratuita que también te descargas desde
desde el portal de Power BI, pero lo que nos va a permitir es hacer informes paginados. Esto hemos hecho también un webinar explicando más en detalle, pero simplemente dos mensajes. Uno, esto está hecho más para informes no tan interactivos. Esto es la herramienta de autor para poder ir viendo pues, cómo creo el informe. En este caso es pues, un pequeño ejemplito que tengo, ¿no? Que puedo ejecutar para ver un poco cómo se va a ver este informe, pero aquí no hay tanta interactividad. Yo sí aquí hago foco en un determinado punto, no se me cambia. Esto está hecho más para luego poderlo imprimir, cómo realmente el diseño de impresión es correcto o no, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, está hecho para, hay cierta interactividad que yo voy a poder hacer, pero está hecho más para diseñar ciertos informes que luego voy a poder o imprimir o hacer una automatización para que le llegue a ciertas personas, ¿de acuerdo? Lo bueno es que, bueno, pues con un licenciamiento premium por usuario vamos a poder acceder a esta herramienta y luego poder publicarlo con esa licencia premium por usuario y que luego otros usuarios puedan verlo, ¿no? Es verdad que esos usuarios también necesitarían tener licenciamiento premium por usuario o si vamos a una solución como esta que tenemos de Picavi, esos usuarios, yo creo que esta era una pequeña prueba, disculpadme, igual era muy feita, pero esto que os estoy enseñando es un informe paginado, ¿de acuerdo? Es decir, también con el mismo usuario del entorno web, ¿veis? Estoy cargando un informe paginado. Creo que esto es una prueba que hicimos el otro día para un cliente, una historia. Bueno, como veis, estoy accediendo al informe paginado, ¿de acuerdo? Entonces, puedo ver tanto en entorno web con licenciamiento embedded, puedo ver tanto cuadros de mando como informes paginados. Bueno, quería hacer un poco una recapitulación por todo. ¿Hay alguna pregunta? Y como me quedan un par de minutillos, me estaban hablando... están hablando de las licencias de Office entre algún espacio en Power BI. Bueno, por un lado, con las licencias de Office 365, en primer lugar, no se incluye licenciamiento de Power BI. Es decir, si tú tienes una licencia de Office 365 Business Essentials o Business Premium o un E1 o un E3, no te incluye la licencia de Power BI Pro. El único paquete que incluye el licenciamiento de Power BI sería, si no recuerdo mal, el E5, que ese sí que te incluye lo que sería el Power BI Pro. Lo que tendríamos es que si en tu organización tienes licencias Essentials, lo que tienes que hacer es, para los usuarios que tú quieras que tengan licencia, que quieran trabajar con Power BI, necesitaremos que esos usuarios tengan licenciamiento Pro. Me hablaban también del tema del límite de RAM que aparecía en las licencias de capacidad. Bueno, es más un dato que nos da Microsoft, que en el fondo realmente es transparente. Voy a lo que me estaban preguntando. Me estaban preguntando por esto. Es decir, lo pongo aquí en grande. Es decir, cuando tú contratas Embedded, tú puedes decidir cuál es vamos a decir, qué servicio levantas, ¿no? Entonces, tienes por un lado el coste de cada una de las opciones que te da, pero luego podemos ver, es un poco una información que te da Microsoft de cuál es la capacidad que contratas. En el fondo esto es transparente para vosotros, por así decirlo, va en función de, bueno, pues el rendimiento que puedas obtener, toda la parte de cálculo que se puede hacer previamente o si, por ejemplo, se conectan un montón de usuarios de forma concurrente, pues ver si realmente la experiencia de usuario es buena o es mala, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, sí, imaginaros que contratamos esta opción y realmente damos acceso a 5.000 usuarios y todos además se conectan de 9 a 10 de la mañana al mismo cuadro de mando, pues puede que en lo que es la experiencia de usuario el rendimiento se vea degradado. Entonces, es mejor ir haciendo, contratando lo siguiente. Lo bueno es que tú puedes ir jugando con esto, es decir, este servicio, tú sí lo tienes levantado con una opción y quieres pasar al siguiente, es automático. Si luego quieres volver al anterior, también es automático. Es decir, hay una zona de administración en la que puedes ver el rendimiento o el benchmark que tú tienes y con eso podemos jugar, ¿de acuerdo? Me estaban haciendo también alguna pregunta más. Sí, me preguntan que si, por ejemplo, tenemos Business Essentials como licenciamiento de los usuarios a nivel de puesto de usuario, si el coste es también 8,40. Sí, o sea, el licenciamiento de Power BI Pro es 8,40 €, independientemente de
del plan de Office 365 que tú tengas. Entonces, como os decía, si tú tienes el del Essentials, que creo que son 4,20 por usuario, si luego compras Power BI Pro, añadirás 8,40. Si tienes el Business Premium, que no creo que son 10 euros, no me lo sé, los de memoria, vamos aumentando. Entonces, bueno, simplemente por recapitular, porque, bueno, me he pasado un minutito, lo importante para mí hoy era no profundizar en cosas que a lo mejor pueden ser interesantes que veamos en otras sesiones, temas de, no os he contado, no os he hablado de fórmulas DAX, no os he hablado de, bueno, pues de muchas funcionalidades, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Bueno, estaba viendo alguna pregunta más. ¿Se puede realizar diferentes cuadros de mando independientes con datos de proyectos diferentes? Sí, se puede hacer las dos opciones. Me preguntan si podemos hacer distintos cuadros de mando independientes con datos diferentes o hay que unir un único cuadro de mando con diferentes pestañas. Podemos hacer las dos cosas, dependiendo de la funcionalidad que a ti te interese. A lo mejor un cuadro de mando como este que aparece aquí, pues tiene varias pestañas, pues mensual, anual, pues por categoría. Entonces, este mismo es un único cuadro de mando que tiene varias pestañas, porque en este caso nos interesaba. Pero si quiero hacer varios cuadros de mando, uno para, a lo mejor tiene más sentido hacer uno financiero, otro de recursos humanos, otro de tal, y que sean cuadros de mando distintos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los usuarios visualizadores van a ser distintos. No es lo mismo que lo vea un cuadro de mando financiero, igual lo va a ver el equipo de administración, mientras que el de recursos humanos lo va a ver el departamento de recursos humanos, ¿vale? Y evidentemente para eso está, es decir, para hacer esa herramienta de análisis económico, ¿no? Para al final, si yo tengo datos de ingresos, gastos, cash flow, entrada de materiales o rentabilidades, evidentemente para eso está, para poder hacer ese análisis de una forma muy visual y para poder tomar decisiones en base a todo ello, que es precisamente volviendo al inicio, precisamente de lo que va esta herramienta. Es decir, lo que nos va a permitir es tomar decisiones en base a los datos que previamente me he conectado y que he mostrado. Entonces, bueno, por acabar, que se me comía el tiempo, eso. Espero que os haya resultado interesante. De verdad, he intentado ir muy rápido, os he contado muchas cosas. A lo mejor no he profundizado mucho en ciertas partes. Ahí siento, bueno, al final en una hora no me da tiempo a contar mucho. Para mí lo importante era que vierais un poquito lo que es cómo creamos el cuadro de mando. En segundo lugar, todos los productos o las herramientas que hay que juntos hacen esta plataforma. Es muy importante la parte de licenciamiento, entenderlo bien, opciones que hay. Hay muchas veces nosotros os ayudamos a desplegar Power BI de la mejor forma posible y un poco en la arquitectura que pueda haber. Y evidentemente, pues ahí nos tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que os surja o si queréis que contactemos con vosotros, pues aquí tenéis mi correo electrónico. Evidentemente, como os decía, nosotros al final somos una consultora tecnológica partner de Microsoft en toda la suite de Power BI y de Power Platform y estamos haciendo proyectos para nuestros clientes, ayudándoles a desplegar correctamente Power BI, haciendo proyectos de arquitectura del dato, de desarrollo de cuadros de mando, de formación, en Power BI soporte, en Power BI, etcétera, etcétera. Entonces, os podemos ayudar a utilizar esta herramienta y sacarle el mayor partido. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante y bueno, y a vuestra disposición. Un cordial saludo. Hasta luego.